¿Alguna vez te has despertado de un sueño en el que una persona que ya no está contigo te visitó? Tal vez al despertar te quedaste con la sensación de que aquello no fue un simple sueño, sino algo más profundo. Un eco en tu alma, una presencia intangible que parecía querer decirte algo. Es curioso cómo los sueños pueden dejarnos marcados, y más aún cuando involucran a aquellos que ya partieron de este mundo. En la Biblia, Dios se comunica con su pueblo a través de los sueños, revelando mensajes que van más allá de lo que los ojos pueden ver. En el libro de Job, capítulo 33, versículo 15, se menciona, en un sueño, en una visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, mientras duermen en sus camas, Dios abre los oídos de los hombres y les sella su instrucción. Estas palabras nos recuerdan que los sueños no son solo fragmentos de nuestra imaginación, sino que pueden ser herramientas divinas para guiarnos y hablar a nuestro corazón. De hecho, es posible que aquellos momentos en los que soñamos con seres queridos que ya no están físicamente con nosotros tengan un mensaje más profundo que trascienda el ámbito de lo terrenal. Desde tiempos antiguos, los sueños han sido considerados como un medio a través del cual Dios transmite sus mensajes. Y si bien algunos los ven solo como manifestaciones de nuestra mente, la Biblia nos invita a considerar que pueden ser señales cargadas de significado, advertencias o incluso consuelo para nuestra alma. En muchas ocasiones, cuando soñamos con una persona fallecida, la sensación que queda en nuestro interior es tan fuerte que nos lleva a cuestionarnos si hay algo más que un simple recuerdo. Los relatos bíblicos están llenos de ejemplos de personas que recibieron revelaciones a través de los sueños. Uno de los casos más conocidos es el de José, el hijo de Jacob. En Génesis, capítulo 37, versículo 5, nos dice que José tuvo un sueño en el que él y sus hermanos ataban manojos de trigo en el campo, y el suyo se mantenía erguido mientras los de sus hermanos se inclinaban ante él. Aunque en ese momento sus hermanos no comprendieron el significado, el sueño de José no fue algo sin sentido. Era una profecía, una revelación de lo que Dios haría en su vida. Así como José recibió una visión del futuro a través de sus sueños, es posible que los sueños que tenemos con personas fallecidas no sean meras coincidencias. Pueden ser una forma en que Dios nos está revelando algo importante. Tal vez, al soñar con alguien que ha partido, estamos recibiendo una advertencia, un mensaje de consuelo o una confirmación de algo que necesitamos entender. La muerte no pone fin a la relación espiritual, y los sueños pueden ser la forma en que Dios te conecta con esa persona, dándote paz o dirección en momentos de incertidumbre. Hay ocasiones en que soñamos con un ser querido que ya no está ahí. Al despertar, sentimos una paz inexplicable, como si su presencia nos hubiera rodeado, o incluso escuchamos palabras de aliento que nos dan fuerza. Estas experiencias pueden ser señales de que Dios está usando esos momentos para hablarnos, para darnos consuelo en medio del dolor o para guiarnos hacia una decisión importante. En la Biblia, Dios usó los sueños para confirmar su voluntad, y es posible que Él continúe usándolos hoy en día. Pero, ¿por qué soñamos específicamente con personas que han fallecido? Tal vez sea porque en esos momentos de sueño, nuestras emociones y pensamientos más profundos se mezclan con la verdad espiritual. Es posible que nuestra alma esté buscando respuestas, que anhelemos la conexión con alguien que ya no está, y que en ese espacio de sueño, Dios nos permita sentir esa cercanía, recordándonos que hay algo más allá de la muerte. Los sueños no siempre son fáciles de interpretar. A veces, los sentimientos que nos dejan parecen tan vívidos que nos cuesta entender si son simplemente recuerdos o si realmente contienen un mensaje divino. Sin embargo, lo que podemos hacer es estar abiertos y atentos a lo que Dios quiera hablarnos a través de esos sueños. La Biblia nos muestra que los sueños pueden ser un medio de comunicación poderosa, una forma en que Dios toca nuestro corazón y nos revela su voluntad, aún en los momentos más inesperados. Por eso, si alguna vez te encuentras soñando con alguien que ya no está, no ignores la sensación que deja ese sueño en ti. Quizás sea una señal de que Dios quiere hablarte, recordarte algo importante o brindarte consuelo. Los sueños pueden ser más de lo que parecen a simple vista, y al abrir tu corazón y escuchar con atención, podrías descubrir un mensaje profundo, una revelación que te ayude en tu caminar espiritual. En momentos de dolor o incertidumbre, los sueños con personas fallecidas pueden ser una manera de sentir esa conexión que trasciende lo físico.
En lugar de verlos como simples recuerdos, permite que esos momentos se conviertan en oportunidades para acercarte más a Dios y escuchar lo que Él tiene para decirte. Después de todo, los sueños no son solo para descansar el cuerpo, sino también para renovar el espíritu. Y si Dios ha hablado a través de los sueños a lo largo de la historia, tal vez, solo tal vez, Él sigue hablando hoy a través de esos misteriosos viajes nocturnos que nos invitan a mirar más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. ¿Alguna vez has sentido esa sensación de conexión profunda al despertar de un sueño con alguien que ya no está? ¿Te has preguntado si había algo más en ese sueño que simplemente recuerdos? En esos momentos, tal vez solo necesites hacer una pausa, reflexionar y escuchar con atención a lo que Dios quiere susurrarte al corazón. La Biblia nos muestra que Dios puede hablar de diversas maneras, y uno de los métodos que usa con frecuencia son los sueños. En el libro de Job, capítulo 33, versículo 16, leemos: en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. En sueño, en visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, mientras duermen en sus camas, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Este pasaje nos recuerda que Dios no siempre se comunica de la manera que esperamos o imaginamos. Muchas veces, estamos tan inmersos en el ruido y las preocupaciones del día a día, que solo en el silencio del sueño logramos escuchar su voz. El ejemplo de Daniel en la Biblia también nos muestra cómo los sueños pueden ser un medio poderoso de comunicación divina. En el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 19, vemos cómo Dios reveló a Daniel, a través de una visión nocturna, el misterio que el rey Nabucodonosor no podía descifrar. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Este episodio nos enseña que no todos los sueños son fáciles de interpretar. A veces, lo que Dios nos revela requiere de discernimiento y oración, pero su propósito siempre es claro. Ahora bien, cuando soñamos con alguien que ha fallecido, el primer pensamiento que suele venir a la mente es: ¿por qué esa persona aparece en mis sueños? ¿Qué quiere decirme? Muchos experimentan una sensación de consuelo, una paz inexplicable que les ayuda a encontrar fortaleza para seguir adelante. Para otros, los sueños con seres queridos fallecidos pueden dejar una inquietud profunda, como si algo importante estuviera pendiente, algo que necesita ser resuelto. La Biblia nos muestra que Dios puede usar los sueños no solo para revelar el futuro o dar consuelo, sino también para corregir el camino de aquellos que lo necesitan. Un claro ejemplo de cómo Dios usó un sueño para dar dirección fue cuando José, el esposo de María, recibió la advertencia divina en un sueño sobre el peligro que corría el niño Jesús. En el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 13, se nos relata: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Este sueño fue una instrucción clara y precisa para proteger al Salvador del mundo. No fue una casualidad ni un sueño sin sentido. Al contrario, fue un mensaje directo y crucial para cumplir el propósito divino. De manera similar, cuando soñamos con una persona que ha partido, no debemos ignorar la sensación que queda en el corazón. Esa impresión que persiste, que no se desvanece fácilmente, podría ser una señal de que Dios está tratando de hablarnos a través de ese sueño. A veces, Dios usa los recuerdos y las figuras de seres queridos para advertirnos sobre un camino que necesitamos cambiar o para guiarnos en decisiones que hemos estado postergando. Los sueños no son solo imágenes que surgen de nuestra mente, sino que pueden ser momentos de revelación que nos llevan a reflexionar sobre nuestro presente y futuro. Es cierto que no todos los sueños provienen de Dios, por lo que es esencial discernir y buscar en oración la guía del Señor. En la carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14, se nos recuerda: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto nos alerta sobre la posibilidad de que algunos sueños, aunque parezcan divinos, puedan ser engaños del enemigo. Por eso, es fundamental que todo sueño sea evaluado a la luz de las Escrituras y que busquemos la dirección de Dios antes de actuar. Si en un sueño con un ser querido sentimos paz, consuelo o un recordatorio de que esa persona está en las manos de Dios, podemos tomarlo como un mensaje de aliento.
Puede ser una manera en que Dios nos asegura que no debemos cargar con culpas innecesarias o vivir atrapados en el dolor de la pérdida. En cambio, si el sueño nos trae temor, confusión o inquietud, debemos ser aún más cautelosos y buscar en oración la respuesta. Dios nunca trae confusión ni terror. Su voz es clara, y su mensaje siempre nos lleva a la paz. En la Biblia, encontramos también la historia de Saúl, quien desesperado por recibir una respuesta de Dios, buscó contacto con el profeta Samuel después de su muerte. En 1 Samuel, capítulo 28, versículo 7, se relata cómo Saúl acudió a una médium para que le trajera a Samuel. Aunque Samuel realmente apareció y le dio un mensaje, este acto fue un grave error. Saúl había sido rechazado por Dios debido a su desobediencia, y en lugar de buscar arrepentimiento y restauración, recurrió a prácticas prohibidas. Esta historia nos recuerda que no debemos buscar respuestas en lo oculto o en fuentes que nos alejen de Dios. Siempre debemos acudir directamente a Él cuando necesitemos respuestas. Muchos de nosotros hemos experimentado sueños en los que un ser querido parece despedirse, trayendo consigo una sensación de alivio y paz. Estos sueños, lejos de ser meras ilusiones, pueden ser una forma de Dios usarnos para fortalecer nuestra fe. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, Jesús nos dice: «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo». Si un sueño con un ser querido nos acerca más a Dios y nos invita a reflexionar sobre nuestra vida y nuestra relación con Él, es posible que haya un propósito divino detrás de ello. Cuando un sueño con alguien que ha partido nos inquieta, la mejor respuesta es buscar dirección en la palabra de Dios y en la oración. Como nos dice en Jeremías, capítulo 33, versículo 3, «Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». No debemos temer ni dejarnos llevar por la incertidumbre, sino que debemos acercarnos a Dios con un corazón dispuesto a escuchar. Él nunca nos dejará sin respuesta. Cuando alguien que ya no está con nosotros aparece en un sueño, a menudo nos preguntamos qué significado puede tener. A veces, parece ser solo una evocación de recuerdos, pero en otras ocasiones, sentimos que ese sueño tiene un propósito más profundo. No se trata simplemente de un suceso sin sentido. En la Biblia, vemos cómo los sueños pueden ser un medio por el cual Dios se comunica con nosotros, revelando mensajes que solo podemos recibir en la quietud de la noche, cuando nuestras preocupaciones cotidianas cesan. Es ahí, en el descanso, donde quizás Dios logra captar nuestra atención de manera especial. Un claro ejemplo lo encontramos en la historia de Faraón, quien tuvo un sueño acerca de vacas gordas y vacas flacas, y no fue hasta que José, con la sabiduría que Dios le dio, interpretó la visión, que el faraón pudo entender lo que el sueño significaba. En Génesis 41, leemos que este sueño no solo impactó la vida del faraón, sino que fue crucial para toda la nación de Egipto. Dios usó este sueño para preparar al país ante una gran hambruna que se avecinaba. Este relato nos recuerda que, a veces, los sueños no son simples fantasías de la mente, sino señales divinas que tienen el poder de transformar vidas y destinos. De igual manera, algunos sueños que tenemos hoy pueden ser advertencias o preparativos de lo que está por venir, aunque no siempre comprendamos el mensaje en el momento. Los sueños con personas fallecidas, por tanto, pueden tener un propósito especial. Puede que no sean solo una repetición de los recuerdos que guardamos de esas personas, sino una forma en que Dios nos llama la atención para hacernos reflexionar sobre algo en nuestra vida. Si tras un sueño con un ser querido fallecido queda una sensación persistente en el corazón, o si ese sueño genera inquietud, es importante no ignorarlo. La Biblia nos recuerda que Dios es un Dios de orden y que, en su tiempo, puede revelar lo que necesitamos saber. Sin embargo, esa revelación no siempre llega de inmediato, y muchas veces, lo que se necesita no es una respuesta rápida, sino paciencia y una búsqueda sincera de entendimiento. En el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 27, encontramos otro ejemplo de cómo Dios utilizó un sueño como advertencia. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño que revelaba su destino si no cambiaba su actitud arrogante y su falta de arrepentimiento. Onteanio le interpretó el sueño y le advirtió, el rey ignoró la señal y sufrió las consecuencias.
Este relato nos muestra que los sueños con mensajes importantes deben tomarse en serio. Cuando un sueño persiste en nuestra mente, cuando sentimos que hay algo más profundo en él, es fundamental buscar dirección en la palabra de Dios y en la oración. La reacción no debe ser el miedo, sino la disposición a comprender lo que Dios nos está diciendo. Si un sueño genera miedo o confusión, es aún más importante filtrar ese sueño a través de la verdad de las Escrituras. En 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7, se nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto nos recuerda que el temor no viene de Dios. Si un sueño nos causa inquietud, debemos buscar en la palabra de Dios y en la oración para discernir su origen y propósito. Dios siempre trae paz, claridad y dirección, nunca caos ni desasosiego. A veces, un sueño con un ser querido que ha fallecido puede ser una invitación a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestras decisiones. Puede que haya asuntos que aún necesitamos resolver, pendientes que hemos dejado de lado. Jesús, en la parábola del rico y Lázaro, relata cómo un hombre que, después de su muerte, pide que se avise a sus hermanos para que no sufran el mismo destino. En Lucas, capítulo 16, versículo 27, se lee: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. A pesar de que Jesús resalta la importancia de escuchar la palabra de Dios en vida, también nos recuerda que la muerte no es el final y que hay una dimensión espiritual que no debemos ignorar. Los sueños, entonces, pueden ser un llamado de Dios para reflexionar sobre nuestra vida y nuestros caminos antes de que sea demasiado tarde. Es común que muchas personas busquen respuestas en lugares equivocados cuando no comprenden el significado de un sueño. A veces recurren a supersticiones o creencias ajenas a la verdad de Dios, buscando respuestas en lo oculto. La Biblia es clara al advertir contra estas prácticas. En Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10 al 12, se nos dice que no debemos practicar la adivinación ni consultar a los muertos. Dios es el único que tiene el control de nuestra vida, y es a Él a quien debemos acudir cuando buscamos respuestas. Cuando un sueño con un ser querido fallecido deja una impresión fuerte en nuestro corazón, nuestra respuesta debe ser la oración y la reflexión en las Escrituras. La palabra de Dios es nuestra guía, y en ella encontramos la respuesta a las inquietudes que puedan surgir. Como Job nos enseña en el capítulo 33, versículo 1, en visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, Dios revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Es en ese momento de reposo donde Dios puede hablar de manera clara, sin la distracción del día a día. Es importante recordar que la principal forma en que Dios se comunica con nosotros es a través de su palabra. Si un sueño no está alineado con los principios bíblicos, no debe ser considerado como un mensaje divino. Dios nunca contradice lo que ya ha establecido en las Escrituras. Los sueños con personas fallecidas pueden ser un recordatorio de la fugacidad de la vida y la importancia de vivir cada día con propósito, sin dejar de lado lo que realmente importa. En el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, leemos: Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Este versículo es un recordatorio profundo de que nuestra existencia en la tierra es temporal. La vida, con todo lo que implica, es efímera, y lo que verdaderamente importa no es aferrarse al pasado ni a lo que ya no podemos cambiar, sino asegurarnos de que estamos en el camino correcto, viviendo de acuerdo con el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. En medio de nuestras preocupaciones cotidianas, a veces olvidamos que todo lo que tenemos aquí es solo una fracción de lo que tiene preparado para nosotros en la eternidad. La historia de Saúl y el profeta Samuel ofrece una lección valiosa sobre las consecuencias de buscar respuestas en lugares incorrectos. En el primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 15, encontramos a Saúl desesperado, buscando ayuda en prácticas prohibidas, y cuando el profeta Samuel le habla desde el más allá, le dice: ¿Por qué me has inquietado haciéndome subir? Saúl, al recurrir a una médium, intentó obtener respuestas sobre su futuro, pero lo que encontró no fue paz ni consuelo, sino una clara confirmación de su caída. Esta historia nos recuerda que la paz verdadera solo proviene de Dios, y que nunca debemos buscar la guía o el consuelo en prácticas ajenas a Él.
Cuando alguien con quien hemos compartido momentos importantes en esta vida se presenta en nuestros sueños, el primer impulso puede ser tratar de encontrar respuestas fuera del camino que Dios ha establecido. Sin embargo, lo que debemos recordar es que los sueños no deben guiarnos hacia lo oculto o hacia lo que está prohibido, sino hacia la luz de la presencia de Dios, quien es el único que tiene el control sobre la vida y la muerte. En Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18, se nos recuerda que Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades. Esto significa que cualquier mensaje verdadero acerca de lo que ocurre después de la muerte debe provenir únicamente de Él. Cuando un sueño deja una sensación de peso en el corazón, es importante reflexionar sobre cuál puede ser su propósito. Dios nunca permite que experimentemos algo sin razón. Si Él ha permitido ese sueño, es porque hay algo en nuestra vida que debe ser atendido. Tal vez es el momento de recordar lo que realmente importa, de evaluar nuestra fe y las decisiones que hemos tomado, o incluso las que hemos postergado por miedo o indecisión. No debemos ignorar esas señales, al contrario, debemos buscar la guía de Dios, para que podamos entender el mensaje que Él quiere comunicarnos. A lo largo de la Biblia, los sueños han sido un medio por el cual Dios ha hablado a sus siervos, a veces revelando su voluntad de manera clara y directa. Muchos de los relatos bíblicos sobre sueños nos muestran cómo estas visiones han marcado el rumbo de naciones enteras, como en el caso de Nabucodonosor, o cómo han cambiado la vida de individuos como José, el esposo de María. Los sueños no son simplemente una creación del subconsciente, sino un canal a través del cual Dios se comunica con nosotros, un espacio donde Él puede hablarnos sin la interferencia del ruido cotidiano. A menudo, los sueños que implican a personas fallecidas dejan un impacto profundo, especialmente si esa persona fue significativa en nuestra vida. Este impacto puede ser un indicio de que hay algo dentro de nosotros que necesita ser sanado, algo que quedó sin resolver. La muerte no elimina el dolor ni las emociones humanas, por el contrario, muchas veces deja vacíos, recuerdos no sanados y palabras que nunca fueron dichas. Puede que ese sueño sea una oportunidad para cerrar ciclos, para reconciliarnos con lo que no pudimos resolver mientras esa persona estaba con nosotros. Si el sueño evoca una herida del pasado, puede ser el momento de permitir que Dios sane esas áreas de nuestra vida que aún necesitan ser tocadas por su gracia. Es cierto que la muerte es un enigma para todos, y los sueños pueden abrir la puerta a preguntas que parecen no tener respuesta. Sin embargo, debemos recordar que, aunque la muerte se lleve físicamente a quienes amamos, su impacto y los recuerdos permanecen en nosotros. En esos momentos de conexión onírica, donde alguien del pasado se presenta, quizás no sea solo un eco del ayer, sino una llamada para sanar, para perdonar o incluso para reevaluar nuestras prioridades. La vida es breve, y cada día es una oportunidad para poner en orden lo que aún necesitamos atender. El profeta Samuel no solo cumplió un papel importante mientras vivía, sino que también dejó una huella en la vida de Saúl incluso después de su muerte. Sin embargo, al final de la historia, podemos ver que la desesperación de Saúl lo llevó a una búsqueda equivocada, algo que nunca debemos hacer. La búsqueda de respuestas fuera del consejo de Dios solo nos lleva a más confusión. Cuando enfrentamos un sueño que nos inquieta o que nos conecta con alguien del pasado, la respuesta nunca debe ser buscar fuera de Él, sino acercarnos a Dios en oración, permitiendo que Él revele el significado de esos sueños en su tiempo perfecto. La clave para interpretar los sueños que involucran a seres queridos que ya no están con nosotros radica en la reflexión profunda, la búsqueda de discernimiento y, sobre todo, en mantenernos firmes en la presencia de Dios. Es Él quien tiene la última palabra, quien puede darnos la paz que necesitamos y quien, con amor, nos guía por el camino correcto. Así que, cuando un sueño nos conmueve, cuando nos deja una huella en el alma, no debemos apresurarnos a sacar conclusiones, sino tomar un momento para buscar en Él la sabiduría que necesitamos para comprender lo que está tratando de enseñarnos. En los Evangelios, Jesús pone un énfasis profundo en el perdón y la reconciliación, mostrando que estos actos no solo tienen un impacto en nuestra vida diaria, sino que también repercuten en nuestra relación con Dios y en nuestra eternidad. En Mateo 5, versículos 23 y 24, Jesús enseña que la reconciliación es tan importante que debe anteponerse incluso a nuestra adoración. Él dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti,
Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Este pasaje revela un principio fundamental: la paz con los demás es una condición esencial para acercarnos a Dios. La importancia de resolver los conflictos antes de presentarnos ante Él refleja cuánto valora Dios las relaciones restauradas. Cuando alguien fallece y no se tuvieron las conversaciones necesarias, o quedaron palabras sin decir, es común que el corazón se vea atrapado por sentimientos de culpa, arrepentimiento o dolor no resuelto. Los sueños, en muchas ocasiones, se convierten en una vía para confrontar lo que quedó pendiente en vida. Estos sueños pueden ser una oportunidad para que el alma procese aquello que no pudo resolverse mientras esa persona aún estaba con nosotros. Jesús nos enseñó que el perdón no solo tiene el poder de transformar el presente, sino que también tiene un impacto eterno. En la parábola del siervo que se negó a perdonar, en Mateo 18, versículos 32 a 35, Jesús nos muestra cómo la falta de perdón se convierte en una carga pesada para el alma. El siervo perdonado de una deuda impagable se niega a mostrar la misma misericordia a su prójimo. Jesús le reprende: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Esta historia pone de manifiesto cómo el rencor y el no perdonar no solo afectan nuestra vida diaria, sino que pueden trascender incluso la muerte, creando barreras invisibles que afectan nuestra paz interna. Es cierto que, en muchas ocasiones, las heridas del pasado, incluso cuando la otra persona ya no está presente, siguen marcando nuestras vidas. Los recuerdos no sanados, las palabras no dichas y las reconciliaciones no alcanzadas se mantienen en nuestro corazón, esperando ser resueltas. Los sueños pueden ser una herramienta que Dios utiliza para ayudarnos a enfrentar esos pendientes, para darnos la oportunidad de sanar lo que el tiempo no pudo curar. En Hebreos 12, 14, se nos exhorta a seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este versículo no es solo una invitación a vivir en paz, sino una advertencia sobre cómo las cargas no resueltas pueden afectar nuestra relación con Dios, y cómo la falta de reconciliación puede poner en peligro nuestra comunión con Él. La historia de Jacob y Esaú es un claro ejemplo de cómo un conflicto no resuelto puede marcar a una persona durante toda su vida, afectando incluso a las generaciones siguientes. Jacob, después de engañar a su hermano Esaú, huye por miedo a la represalia. Durante años, lleva en su corazón la carga emocional de esa deuda no saldada, hasta que llega el momento en que debe enfrentarse a su pasado. En Génesis 32, versículos 24 a 26, leemos que Jacob pasó una noche luchando con un ser misterioso, lo que no fue solo una lucha física, sino una transformación espiritual. Finalmente, cuando se encuentra con Esaú, en lugar de encontrar venganza, experimenta reconciliación. Génesis 33, versículo 4, describe el encuentro: pero Esaú corrió a su encuentro, le abrazó, se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Este acto de reconciliación es un poderoso recordatorio de que no podemos vivir en paz sin enfrentar lo que quedó pendiente en el pasado. Cuando una persona sueña con alguien que ha partido, a menudo es porque hay algo en su corazón que necesita ser resuelto. Puede tratarse de un perdón que nunca se dio, un sentimiento de culpa que sigue latente, o una conversación que no se tuvo en su momento. Dios, en su infinita misericordia, permite estos momentos de encuentro onírico para que el alma pueda cerrar ciclos y encontrar sanidad. La Biblia nos enseña que debemos confesar nuestras ofensas y liberar nuestro corazón de toda carga innecesaria. En Santiago 5, versículo 16, se nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. Aunque la persona con quien tenemos el asunto pendiente ya no esté, es posible entregar esa carga a Dios y pedirle que sane lo que el tiempo no pudo restaurar. La falta de perdón y la incapacidad de reconciliarse pueden ser un obstáculo en nuestro camino hacia la paz y la comunión con Dios. La Escritura no nos invita a vivir en un estado constante de rencor o culpa, sino a buscar la liberación a través del perdón y la reconciliación. Los sueños que involucran a quienes ya no están con nosotros son una invitación a hacer las paces con lo que quedó inconcluso, para poder seguir adelante sin la carga de lo no resuelto. Al permitirnos sanar,
no solo restauramos nuestra paz, sino que también limpiamos nuestro corazón para poder experimentar la paz que solo Dios puede ofrecer. Los sueños a menudo se presentan como una reflexión de nuestro interior, mostrándonos áreas que necesitan ser sanadas o reconciliadas. Muchas veces, estos sueños no solo nos invitan a buscar la paz con aquellos que ya no están con nosotros, sino también a examinar nuestra relación con Dios. En la parábola del Hijo Pródigo, Jesús ilustra bellamente cómo la reconciliación y el perdón tienen el poder de restaurar no solo una relación rota, sino también de darnos la oportunidad de empezar de nuevo. El Hijo, después de haber malgastado todo lo que tenía, regresa a su Padre en un acto de humildad y arrepentimiento. Lucas 15, versículo 20 nos dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Este acto de perdón no solo sanó la relación entre padre e hijo, sino que marcó un nuevo comienzo para el joven. El amor y la misericordia del Padre lo recibieron con los brazos abiertos, sin reproches, dándole la oportunidad de ser restaurado. Cuando un sueño nos deja con una sensación de inquietud, especialmente si involucra a alguien que ya no está entre nosotros, es importante detenernos y reflexionar. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de este sueño? Tal vez sea un recordatorio de la necesidad de perdonar, un llamado a dejar ir las cargas de culpa o una invitación a considerar si el camino que estamos tomando es el adecuado. Dios no permite que pasemos por experiencias sin propósito. En Proverbios 3, versículos 5 y 6, se nos exhorta, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este versículo nos invita a reconocer la guía de Dios en cada aspecto de nuestras vidas, confiando en que Él tiene el control y nos dirigirá por el camino correcto. El tiempo en esta vida es limitado, y lo que hacemos en ella tiene consecuencias no solo en lo terrenal, sino también en lo eterno. En Mateo 12, versículo 36, Jesús nos recuerda que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Esta enseñanza resalta la importancia de cada palabra, cada acción y cada decisión que tomamos, ya que todo tiene un impacto eterno. Si un sueño con alguien que ha partido nos trae una sensación de responsabilidad sobre algo no resuelto, no debemos ignorarlo. Es una oportunidad para hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Aunque la otra persona ya no esté presente físicamente, la reconciliación sigue siendo un acto que nos llama a restaurar lo que fue quebrantado. Jesús también dejó claro que no podemos recibir el perdón de Dios si no estamos dispuestos a perdonar a los demás. En Marcos 11, versículo 25, se nos instruye, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Aquí, Jesús nos enseña que el perdón no es solo una cuestión de sentimientos, sino una decisión consciente de soltar lo que nos pesa, liberando tanto a quien perdonamos como a nosotros mismos. Si un sueño con un ser querido fallecido nos deja con una sensación persistente, la respuesta no debe ser buscar señales en lugares oscuros ni tratar de interpretar el mensaje solo con nuestra lógica humana. La verdadera respuesta se encuentra en la oración y en la búsqueda sincera de la dirección de Dios. La disposición a hacer lo necesario para restaurar la paz es clave en este proceso. En Filipenses 4, versículos 6 y 7, se nos da un consejo valioso: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios no llega cuando resolvemos todas las preguntas que nos surgen, sino cuando confiamos plenamente en Él, entregándole nuestras inquietudes y cargas. Si un sueño nos trae inquietud, es porque hay algo que debemos entregar en las manos de Dios. No hay necesidad de vivir con cargas innecesarias cuando Él ha prometido descansar a aquellos que se acercan a Él. Es normal que los sueños nos dejen con preguntas, especialmente cuando involucran a seres queridos que ya no están con nosotros. Es en esos momentos cuando Dios nos invita a acercarnos más a Él, a buscar la reconciliación en nuestras vidas y a permitir que su paz guarde nuestro corazón.
Lo que no se resolvió en vida puede ser sanado a través del perdón y la reflexión, abriendo la puerta a una restauración profunda, no solo de nuestras relaciones terrenales, sino también de nuestra comunión con Dios. En Mateo 11, versículo 28, Jesús nos ofrece una invitación llena de esperanza: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta es una promesa dirigida a todos aquellos que buscan respuestas y desean encontrar paz en medio de las inquietudes del alma. A veces, en nuestro caminar diario, nos sentimos agobiados por las cargas de la vida, por las preguntas sin respuesta, por las emociones que no sabemos cómo procesar. Los sueños, en su misterio y profundidad, han sido una forma en la que Dios se ha comunicado a lo largo de la historia. En la Biblia, se puede ver cómo Dios usó visiones nocturnas para guiar a profetas, reyes e incluso naciones enteras, revelando mensajes que solo podían ser entendidos con el discernimiento espiritual que Él otorga. Sin embargo, no todo lo que se manifiesta en nuestros sueños proviene de Dios. La Escritura nos advierte sobre la necesidad de discernir la fuente de nuestras experiencias oníricas, pues no todas las manifestaciones que recibimos en el mundo de los sueños son auténticas revelaciones divinas. En el mundo espiritual, donde lo terrenal y lo celestial se entrelazan de maneras misteriosas, puede ser fácil caer en confusión, aceptando todo lo que se nos presenta como un mensaje directo del cielo. Es por eso que la palabra de Dios es clara y tajante. El enemigo puede disfrazarse de ángel de luz, presentando ilusiones y distorsionando la verdad para desviar el corazón de aquellos que buscan sinceramente respuestas. En Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10 a 12, encontramos una advertencia directa sobre las prácticas que intentan cruzar los límites entre los vivos y los muertos. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Estas palabras subrayan la importancia de mantenerse alejados de prácticas que intentan buscar conocimiento fuera de la voluntad de Dios. Cualquier intento de conectar con el más allá, sin la dirección divina, es peligroso y puede alejarnos de la verdadera sabiduría. Cuando soñamos con seres queridos que ya no están, es normal que nos surjan emociones intensas. Estos sueños pueden despertar una sensación de conexión, de esperanza o incluso de cierre emocional, pero la clave no está en dejarnos llevar por las emociones. Más bien, está en el discernimiento. No todo lo que se presenta en nuestros sueños debe ser interpretado como una revelación divina. Aunque el corazón humano anhele respuestas y consuelo, es vital que aprendamos a discernir entre lo que proviene de Dios y lo que puede ser una ilusión diseñada para confundirnos. Es fundamental recordar que Dios es el único que tiene autoridad sobre la vida y la muerte. En Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18, se nos dice: yo soy el que vive, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esta verdad nos asegura que Él es el único soberano sobre el destino eterno, y cualquier intento de obtener conocimiento sobre la vida después de la muerte fuera de su voluntad puede ser una trampa peligrosa. La Escritura también nos enseña que el camino hacia la verdadera paz y sanidad comienza con una relación genuina con Dios, no con la búsqueda de respuestas en lugares ocultos o en prácticas que nos alejan de Él. Jesús nos invita a ir hacia Él, a descansar en su amor y a confiar en que Él tiene la capacidad de restaurar nuestras almas. Los sueños, en su misterio, pueden ser una herramienta poderosa para reflexionar sobre nuestra vida y nuestras relaciones, pero siempre debemos acercarnos a ellos con un corazón dispuesto a recibir la verdad de Dios. A través del discernimiento espiritual, podemos encontrar paz incluso en los momentos más desconcertantes, sabiendo que Dios tiene control absoluto sobre todo lo que ocurre en nuestras vidas, tanto en lo visible como en lo invisible. Cuando un sueño nos perturba, podemos llevarlo ante su presencia, buscando sabiduría y entendimiento, y confiando en que Él nos guiará hacia la verdad. En lugar de dejarnos llevar por la confusión o el miedo, podemos descansar en la promesa de que Él nos ofrece paz, paz que sobrepasa todo entendimiento, como se nos recuerda en Filipenses 4,
versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es importante que recordemos que, aunque los sueños puedan ser poderosos, no debemos buscar respuestas en lugares que no son de Dios. La verdad está en Él, y solo a través de una relación cercana y sincera con Él podremos encontrar la paz verdadera. En Jeremías 23, versículo 32, el Señor nos lanza una advertencia clara: He aquí que yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos, y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Este pasaje resalta una verdad importante: no todos los sueños provienen de Dios, y aceptar sin discernir todo lo que experimentamos durante el sueño puede llevarnos por un camino de confusión y engaño. Dios mismo advierte que hay quienes, bajo el disfraz de revelaciones divinas, buscan desviar a las personas de la verdad con mensajes que no son de Él. La historia de Saúl en el primer libro de Samuel es un claro ejemplo de cómo buscar respuestas fuera de la voluntad de Dios puede llevar a consecuencias devastadoras. Saúl, desesperado por recibir una respuesta de Dios, recurrió a una médium para que invocara el espíritu del profeta Samuel. En ese momento, Dios ya no le hablaba ni a través de sueños ni por profetas, porque su corazón se había alejado de él. Pero, a pesar de su desesperación, cuando la médium realizó su conjuro, Samuel apareció y le anunció el juicio de Dios. Este evento no fue una prueba de que los muertos puedan comunicarse con los vivos, sino una advertencia de que solo Dios tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Saúl, al intentar ir en contra de la voluntad divina, murió al día siguiente, demostrando que el buscar respuestas fuera de su dirección solo lleva a la destrucción. En las Escrituras, la comunicación con los muertos está prohibida, no solo porque va en contra de la voluntad de Dios, sino también porque abre la puerta a influencias que no provienen de Él. En 2 de Corintios 11, 14, se nos recuerda que no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Este versículo nos muestra que el enemigo tiene la capacidad de disfrazar las manifestaciones del mal de manera que parecen inofensivas o incluso divinas, pero en realidad buscan desviar a las personas del camino correcto. Por lo tanto, si un sueño con un ser querido fallecido trae un mensaje que va en contra de la palabra de Dios o impulsa a buscar respuestas fuera de la oración y la escritura, debemos rechazarlo. El corazón humano es engañoso. En Jeremías 17, versículo 9, la escritura dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Esta verdad nos recuerda que no podemos confiar en nuestros propios sentimientos cuando se trata de lo espiritual. Lo que parece ser una señal clara puede ser una ilusión diseñada para confundirnos. Solo la verdad de Dios es inmutable, y es a través de su Espíritu que podemos recibir el discernimiento necesario para separar lo que proviene de Él de lo que no. Los sueños, aunque poderosos y a menudo llenos de emociones, deben ser analizados a la luz de la palabra de Dios y no por las emociones que nos provocan. La Escritura también enseña que la muerte no es un punto de regreso para los muertos, sino de transición hacia la eternidad. En Hebreos 9, versículo 27, se nos dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Este pasaje deja claro que una vez que alguien ha partido de este mundo, su destino queda sellado, y no hay forma de que regrese para transmitir mensajes. Si, por alguna razón, Dios permite un sueño con una persona que ha fallecido, el propósito de ese sueño no es establecer una comunicación con el más allá, sino más bien despertar una reflexión en el corazón de quien lo recibe. El peligro de estos sueños radica en nuestra tendencia humana a buscar respuestas en lo desconocido, en lugar de buscar a Dios, quien es la fuente de toda sabiduría. En momentos de angustia, cuando el corazón está abrumado por el dolor o el anhelo, es fácil caer en la trampa de aceptar cualquier señal como un mensaje divino. Sin embargo, la Biblia nos enseña a probar los espíritus como se menciona en 1 de Juan 4, versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Este versículo resalta la importancia de probar todo lo que nos llega,
para asegurarnos de que proviene de Dios y no de influencias que buscan desviarnos. En la historia del Éxodo, Dios mostró su poder de una manera clara y maravillosa, realizando señales y prodigios para liberar a su pueblo de la esclavitud. Pero incluso en ese tiempo, los magos de Egipto, al servicio del faraón, intentaron replicar algunos de los milagros de Moisés. En Éxodo 7:11, se describe cómo los hechiceros hicieron aparecer serpientes como lo hizo Aarón. Sin embargo, la serpiente que Aarón hizo aparecer, por el poder de Dios, devoró a las serpientes de los magos, demostrando que aunque el enemigo puede intentar imitar lo divino, su poder siempre es inferior al de Dios. Este relato nos enseña que no todo lo que parece sobrenatural proviene de Dios. No todas las manifestaciones en nuestros sueños son mensajes divinos, y es fundamental mantener nuestra fe firme en lo que la Escritura nos enseña. Dios no deja a su pueblo sin guía. Su palabra es suficiente para dar dirección en cualquier circunstancia, y su Espíritu es el que nos da el discernimiento necesario para seguir su camino. En los momentos de incertidumbre, podemos confiar en que la verdadera guía no se encuentra en las señales confusas o en las experiencias inquietantes, sino en la palabra de Dios, que es un faro seguro que nos lleva a la verdad. A través de la oración y el estudio de la Escritura, podemos encontrar paz y dirección, sabiendo que el Señor es quien nos guía. En el Salmo 119, versículo 105, encontramos una verdad fundamental: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Este versículo nos recuerda que la palabra de Dios es la luz que guía nuestros pasos en medio de la oscuridad. Cuando un sueño con un ser querido que ha fallecido nos deja con más preguntas que respuestas, la solución no está en buscar señales adicionales o respuestas misteriosas, sino en regresar a las Escrituras y en buscar la dirección de Dios a través de la oración. Dios nunca traerá confusión a nuestra vida, al contrario, Él es la fuente de claridad. En un mundo lleno de caminos que parecen correctos, pero que realmente nos desvían del propósito divino, la sabiduría de las Escrituras es nuestra mayor protección. En Proverbios 14, versículo 12, leemos: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este versículo es una advertencia sobre cómo, a veces, los caminos que nos parecen correctos a nosotros mismos pueden llevarnos a lugares peligrosos, lejos de la voluntad de Dios. Si un sueño nos deja más preguntas que respuestas o si su mensaje va en contra de los principios establecidos por la palabra de Dios, es un camino que debemos evitar. La confusión y la duda son señales de que debemos buscar la guía de Dios en lugar de depender de lo que nuestros sentidos nos dicen. La Escritura también nos enseña que los pensamientos y caminos de Dios son infinitamente más altos que los nuestros. Isaías 55, versículo 8 y 9, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto nos recuerda que, aunque nuestras experiencias y preguntas sean profundas y a veces angustiosas, no siempre tendremos todas las respuestas de inmediato. Hay cosas que solo Dios puede revelar en su tiempo perfecto, y no es nuestro deber apresurarnos a encontrar respuestas cuando Él aún no nos ha hablado claramente. Cuando un sueño con alguien que ha partido nos trae confusión, la respuesta no se encuentra en la desesperación o en la búsqueda de explicaciones humanas, sino en el acto de acudir a Dios en oración. Él es quien tiene el control absoluto sobre nuestra vida y nuestro destino, y a Él debemos llevar nuestras dudas y preocupaciones. En momentos de incertidumbre, es fácil sentirse atrapado en un mar de preguntas sin respuestas, pero debemos recordar que Dios está en control y que no necesitamos buscar respuestas en lugares equivocados. Es importante comprender que el propósito de los sueños, especialmente los que involucran seres queridos que ya no están con nosotros, no siempre es proporcionar claridad instantánea. A menudo, estos sueños nos invitan a reflexionar, a examinar nuestro corazón y a buscar la paz en la presencia de Dios. Si bien podemos sentir la necesidad de obtener respuestas inmediatas, la verdadera paz viene al confiar en que Dios tiene un propósito en todo, incluso en los momentos de incertidumbre. Al considerar un sueño que involucra a alguien que ha fallecido, debemos tener en cuenta que no siempre es una señal de que necesitamos hacer algo de inmediato.
A veces, el simple hecho de buscar la paz de Dios y confiar en su soberanía sobre todo lo que ha sucedido y sucederá es suficiente. Dios no permite que pasemos por experiencias sin propósito, incluso en momentos de confusión. Él está obrando en nosotros, dándonos una oportunidad para acercarnos más a Él. Por ello, cuando nos enfrentamos a sueños que nos dejan con más preguntas que respuestas, es vital no apresurarnos a buscar soluciones en el mundo de lo oculto o en explicaciones humanas. La verdad de Dios es suficiente para guiarnos. En lugar de buscar respuestas en las sombras, debemos volver a la luz de su palabra y buscar su dirección en oración. La paz no viene de entenderlo todo, sino de confiar en que Él es quien nos guía por el camino correcto. En Filipenses 4, 6 y 7, se nos ofrece una profunda promesa: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo nos recuerda que la paz de Dios es el mayor testimonio de que estamos caminando en el camino correcto. La paz no es solo una sensación, es un sello divino que asegura que estamos alineados con su voluntad. No hay necesidad de buscar respuestas en lugares oscuros o inciertos, cuando la verdad ya ha sido revelada en su palabra. A lo largo de la historia, los sueños han sido un medio por el cual Dios ha revelado verdades espirituales profundas. Los profetas y hombres de Dios recibieron visiones que transformaron el curso de naciones enteras, revelaciones que siempre iban más allá de la experiencia humana cotidiana. Estos sueños no solo fueron eventos fugaces, sino medios divinos para revelar su voluntad y propósitos en la tierra. Sin embargo, hay algo aún más grande que debemos considerar cuando enfrentamos sueños con seres queridos que ya han partido: la eternidad. En las Escrituras, la muerte no es el fin, sino un paso hacia una existencia eterna. Jesús enseñó a sus seguidores a vivir con la mirada puesta en lo eterno. Él dejó claro que nuestras decisiones aquí en la tierra tienen consecuencias que van más allá de nuestra vida terrenal. En Juan 14, 2 y 3, Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este versículo revela una promesa tan profunda como tranquilizadora: un lugar en la eternidad nos espera, preparado por el propio Cristo. La muerte no es el final, sino el comienzo de una nueva existencia en la presencia de Dios. La realidad de la vida eterna es algo que debe estar presente en nuestra mente mientras transitamos por esta vida. La muerte no tiene la última palabra, Cristo la venció. En la parábola del rico y Lázaro, Jesús ilustró los destinos eternos de dos hombres, uno que experimentó consuelo y otro tormento. En Lucas 16, 25 y 26, Abraham le responde al rico en el tormento: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora él es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Esta parábola nos enseña que, una vez que partimos de este mundo, el destino de nuestras almas queda sellado. No hay segundas oportunidades, y las decisiones que tomamos en esta vida tienen repercusiones eternas. El propósito de Dios no es ocultarnos la realidad de la eternidad, sino revelarla a aquellos que buscan su sabiduría. La resurrección de Cristo es la mayor evidencia de que la vida continúa más allá de la muerte. En 1 Corintios 15, 20 y 22, se nos declara: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La resurrección no es solo un acontecimiento del pasado, sino una garantía para todos aquellos que creen en Cristo. Es la promesa de vida eterna, la seguridad de que todo aquel que ponga su fe en Él vivirá para siempre. La Escritura también nos muestra que después de la muerte hay dos posibles destinos. En Apocalipsis 20, 12 y 15, leemos sobre el juicio ante el gran trono blanco,
y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Este pasaje nos recuerda que la eternidad no es solo una idea abstracta, es una realidad que debemos considerar con seriedad. Los destinos eternos de las almas dependen de nuestras decisiones en esta vida. La esperanza cristiana no se basa en suposiciones ni en deseos humanos, sino en la certeza que Dios ha preparado un lugar para aquellos que le aman. Esto no es solo un consuelo para aquellos que han perdido a sus seres queridos, sino un recordatorio constante de que la vida en este mundo es solo una parte del plan divino. Nuestro destino eterno se encuentra en la presencia de Dios, en un lugar que Él mismo ha preparado para nosotros. De este modo, cuando un sueño nos lleva a recordar a un ser querido que ya no está entre nosotros, no debe ser solo una emoción pasajera lo que nos guíe, sino la certeza de que hay un propósito mayor en cada experiencia. La eternidad nos llama a todos, y en ese llamado, Dios nos invita a reflexionar sobre nuestra vida, nuestras decisiones y el destino que nos aguarda. En Filipenses 3:20, se nos recuerda que nuestra verdadera patria está en los cielos, y desde allí aguardamos con esperanza a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Esta verdad nos invita a mirar más allá de las preocupaciones diarias de la vida terrenal y centrarnos en lo que realmente importa, lo eterno. Los sueños que involucran a seres queridos que ya no están con nosotros pueden generar muchas preguntas acerca de su destino, pero la palabra de Dios es clara al decirnos que solo Él tiene el control absoluto sobre nuestra eternidad. En Eclesiastés 12:7 se nos explica que cuando la vida en la carne llega a su fin, el polvo regresa a la tierra, pero el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. La vida terrenal es breve, pero el espíritu de cada ser humano está destinado a regresar a su Creador. La eternidad no es solo una idea abstracta, sino una verdad poderosa que debe transformar cómo vivimos aquí y ahora. Jesús, en Mateo 6:12, nos advierte sobre el afán por acumular tesoros en la tierra, recordándonos que estos son vulnerables a la decadencia y al robo. En cambio, nos exhorta a reunir tesoros en el cielo, donde las cosas materiales no tienen cabida. Esta enseñanza nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza transitoria de nuestra existencia en este mundo y sobre el impacto eterno de nuestras decisiones y acciones. Vivir con la mirada puesta en la eternidad no es una evasión de la realidad, sino la mayor motivación para vivir de acuerdo con la voluntad divina. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 4:17 y 18, nos anima a enfocarnos en las cosas que no se ven, pues lo visible es temporal, mientras que lo invisible es eterno. Para el creyente, la vida no es un fin en sí misma, sino un tiempo de preparación para lo que está por venir. Jesús declaró en Juan 11:25 y 26 que Él es la resurrección y la vida, y que quien cree en Él, aunque muera, vivirá. Esta promesa no es exclusiva de un grupo selecto, sino abierta a todo aquel que coloque su fe en Cristo. El destino eterno de cada alma no está determinado por nuestras propias suposiciones o filosofías, sino por la palabra de Dios. En Romanos 2:6, leemos que Dios dará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira a aquellos que desobedecen la verdad. Cada elección que hacemos en la vida siembra un impacto que se extenderá más allá de nuestra existencia física. Como creyentes, tenemos la certeza de que la muerte no marca el final, sino el inicio de una nueva etapa en la presencia de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:16 y 17, nos recuerda la promesa de la resurrección, donde los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estemos vivos seremos arrebatados junto a ellos para encontrarnos con el Señor en los cielos. Esta promesa de resurrección es el fundamento de nuestra fe. La muerte no es el final, sino el inicio de una eternidad con Dios. El día en que dejemos este mundo llegará para cada uno de nosotros, y no podemos evitarlo. La pregunta no es si habrá vida después de la muerte, sino dónde la pasaremos. Jesús invitó a cada persona a tomar una decisión clara entre la vida y la muerte, entre la luz y las tinieblas. En Juan 3:36, nos dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no verá la vida.
La oportunidad para tomar esa decisión está presente ahora. Después de la muerte no hay más oportunidades. Dios, en su infinita sabiduría, ha utilizado los sueños como una vía para hablar con su pueblo a lo largo de la historia. A través de los sueños, Él ha dado señales, advertencias y direcciones, y muchos hombres y mujeres de fe han recibido instrucciones clave para sus vidas. Sin embargo, a veces la falta de discernimiento puede llevar a confusión y errores al interpretar lo que se ha soñado. El punto no debe ser solo entender qué significa un sueño, sino cómo responder a ese mensaje a la luz de la voluntad de Dios. La palabra de Dios tiene principios claros sobre cómo debemos enfrentar los sueños y visiones. En Jeremías 33:3, el Señor nos dice: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Esto nos recuerda que la verdadera sabiduría proviene de Dios y que Él responde a quienes buscan su dirección con todo su corazón. Cuando un sueño tiene un impacto profundo en nuestra vida, nuestra primera respuesta debe ser buscar a Dios en oración, no buscar explicaciones externas. El libro de Daniel nos ofrece una enseñanza importante. En Daniel 2:19, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño perturbador y ninguno de sus sabios pudo interpretarlo. Sin embargo, Dios reveló su significado a Daniel en una visión nocturna, y Daniel, en lugar de confiar en sus propios razonamientos, se inclinó en oración buscando la respuesta divina. La diferencia entre la confusión y la claridad estuvo en su disposición de buscar a Dios con humildad y paciencia. Esta es una lección crucial para aquellos que han tenido sueños con seres queridos que ya no están en este mundo y desean comprender su significado. Dios nunca trae confusión ni temor, sino paz y dirección. Cuando un sueño produce angustia o pensamientos que van en contra de la verdad de la palabra de Dios, debemos examinarlo con discernimiento. En 2 de Timoteo 1:7, se nos recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Un sueño que nos llena de ansiedad o nos aleja de la paz de Dios no proviene de Él. Jesús, en Juan 14:27, nos dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Si un sueño trae intranquilidad, es importante apartarse en oración, abrir la Escritura y esperar en la voz suave y apacible de Dios, que siempre traerá paz y claridad. El enemigo, como una serpiente astuta, intenta desviar a los creyentes mediante engaños y falsas interpretaciones. En Génesis 3:1 se describe cómo la serpiente engañó a Eva, distorsionando la verdad de Dios para sembrar duda. Igualmente, cuando nos sentimos vulnerables, las emociones pueden ser manipuladas por apariencias de verdad. Para evitar el engaño, es vital permanecer firmes en la palabra de Dios, discernir todas las experiencias a la luz de las Escrituras. En Efesios 6:11, se nos exhorta a ponernos la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Cada sueño, visión o experiencia debe ser sometida a la verdad que está revelada en las Escrituras, pues de ellas proviene la respuesta verdadera. Cuando un ser querido fallece, su ausencia puede dejarnos con un vacío profundo, pero la realidad es que el legado que deja sigue vivo en nuestras memorias, en las palabras que pronunció, en los actos que realizó. Quizás los sueños en los que aparece no sean más que un recordatorio de que su vida tuvo un propósito, que su paso por este mundo no fue en vano. Los sueños de reencuentro no son solo un eco de la nostalgia, sino una promesa de que la eternidad existe, y que cada relación y cada vida tiene un propósito más allá de este mundo. A lo largo de nuestras vidas, todos enfrentamos momentos de reflexión sobre la eternidad, especialmente cuando soñamos con seres queridos que ya no están. A menudo nos preguntamos si hay algo más allá de la muerte, si sus almas se encuentran en paz, si hay algún tipo de conexión que va más allá de lo terrenal. Estos sueños no son simplemente fragmentos de nuestra mente, son ecos de la realidad invisible, de un mundo que solo Dios puede revelar. La certeza de que hay un destino eterno no es una teoría humana, sino una promesa que trasciende las fronteras de nuestra comprensión limitada. La Escritura nos enseña que nuestra ciudadanía está en los cielos, Filipenses 3:20, recordándonos que nuestra vida en la tierra es solo un breve capítulo. La verdadera vida,
esa que es eterna, está por venir. Cada sueño, cada pensamiento que se cruza en nuestro camino sobre la eternidad, no debe llevarnos al temor ni a la incertidumbre, sino a la reflexión profunda. La vida en la carne es frágil, pero el espíritu tiene un destino asegurado, regresa a su Creador. Eclesiastés 12:7 lo expresa claramente: el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio. Estas palabras nos invitan a mirar más allá del momento presente y a pensar en lo que realmente importa. Es cierto que nuestros corazones se llenan de preguntas al ver la partida de seres queridos, pero es importante recordar que, según las Escrituras, la muerte no es el final. Jesús, en su infinita sabiduría, dijo en Juan 11:25 y 26, «Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente». Es un mensaje de esperanza y restauración, no solo para aquellos que partieron, sino también para los que permanecemos aquí. Nuestro propósito aquí en la tierra no debe ser aferrarnos a lo temporal, sino vivir con la mirada puesta en lo eterno. En Mateo 6:18, Jesús nos invita a no acumular tesoros en la tierra, donde el tiempo destruye todo lo que consideramos valioso, sino en el cielo, donde nada ni nadie puede corromper lo que guardamos. Las cosas terrenales, por muy significativas que nos parezcan, no duran para siempre. Lo que hacemos en este breve tiempo tiene una repercusión eterna, y eso es lo que realmente debe marcar nuestras decisiones. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 4:17 y 18, nos recuerda que las tribulaciones que enfrentamos son solo momentáneas y ligeras, comparadas con el eterno peso de gloria que nos espera. La visión de la eternidad cambia nuestra forma de vivir, nos enseña a no ver solo lo visible, sino lo invisible. Las dificultades de este mundo no pueden compararse con la gloria que recibiremos en el futuro. Y es que esa esperanza es la que da sentido a nuestro caminar. No vivimos solo por lo que vemos, sino por lo que creemos, que la vida no se acaba con la muerte, sino que se transforma en algo mucho más grande. Cuando un ser querido nos deja, el dolor es real, pero la promesa de la resurrección nos da consuelo. Sabemos que no hay despedidas definitivas para aquellos que están en Cristo. En 1 Tesalonicenses 4:16 y 17 se nos da la seguridad de que los muertos en Cristo resucitarán primero, y que aquellos que estamos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. La muerte no es un final, es un paso hacia la eternidad con Dios. Este conocimiento, lejos de ser una evasión de la realidad, es el fundamento de nuestra fe. Los sueños, entonces, no deben ser interpretados como simples manifestaciones del subconsciente. Si bien es cierto que pueden tener un impacto emocional profundo, su significado debe buscarse a través de la verdad divina, no a través de especulaciones humanas. En Jeremías 33:3, el Señor promete: «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Es en la quietud y en la oración donde encontramos claridad, como Daniel, que en su tiempo de angustia buscó la revelación de Dios a través de la oración y la espera. A menudo, los sueños relacionados con aquellos que han partido pueden ser desconcertantes, pero no debemos dejarnos llevar por la confusión ni por el miedo. La voz de Dios nunca trae ansiedad ni desasosiego. Al contrario, ofrece paz y dirección, como Jesús dijo en Juan 14:27, «La paz os dejo, mi paz os doy». Si un sueño provoca inquietud, es momento de analizarlo a la luz de la Escritura, de asegurarnos de que no estemos siendo engañados por falsos mensajes. Como nos advierte la Biblia, no todo lo que parece espiritual proviene de Dios. Es por eso que debemos filtrar toda experiencia a través de la verdad revelada en la palabra. La vida humana tiene un propósito más allá de la muerte. El legado de aquellos que han partido sigue vivo en los recuerdos, las enseñanzas y el amor que compartieron. Los sueños pueden ser un recordatorio de que, aunque nos despedimos en este mundo, su huella sigue siendo parte de nosotros. Y al final, eso es lo que nos sostiene, la esperanza en la resurrección, la convicción de que el amor y el propósito de Dios no terminan cuando la vida terrenal llega a su fin. La invitación de Dios es clara: busquemos su voz en oración, en la meditación de su palabra y en la quietud de nuestro corazón. No importa cuán impactante sea un sueño,
lo verdaderamente importante es cómo vivimos cada día con la mirada puesta en la eternidad. El alma humana fue creada para algo mucho más grande que lo que este mundo puede ofrecer. En Filipenses 3:20 y 21, se nos asegura que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos y que un día seremos transformados a la imagen de la gloria de Cristo. Cada momento de nuestra vida en la tierra es una preparación para ese futuro eterno. La eternidad nos llama a vivir con propósito, con fe y con esperanza. No importa lo que los sueños nos digan, lo que realmente importa es vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, con el corazón dispuesto a recibir su paz y su dirección. La vida es breve, pero la eternidad es infinita, y lo que realmente importa es el destino de nuestra alma. Que nuestros corazones siempre busquen la voz de Dios y su dirección en cada paso que demos. Es el momento de responder al llamado de Dios, de abrir la puerta de nuestro corazón para que su presencia nos guíe en la verdad. Amén.